Asurbanipal. Nunca olvidaré a aquel pintor calvo. El lunes, 11 de octubre, año 28, nos dirigimos a la costa oriental del mar de Tiberíades. El Yam estaba azul y plata, totalmente dormido. Dejamos atrás Cursi, Gerasa, una ciudad en la que viviríamos intensas emociones, y el grupo se encaminó al sur. Al poco, a cosa de 8 kilómetros de la referida Cursi, al pie de un acantilado rojizo de 44 metros de altura, divisamos unas espesas nubes amarillas. Flotaban sobre las aguas del lago. Todos se maravillaron, pero huyeron con rapidez. Era el disfraz de Lilith y sus diablesas, eso decían los discípulos. En realidad, estábamos ante un manantial de aguas sulfurosas que brotaban a 30 grados Celsius. En aquella orilla, y también en la occidental, eran relativamente frecuentes. Me tocó estudiarlos a fondo, y a eso de la 5:11 de la mañana, divisamos el formidable puerto de Hipos, el segundo en importancia en la costa este. Quedamos asombrados. La construcción portuaria formaba un cuadrado. El rompeolas principal tenía una longitud de 120 metros. Partía perpendicular a la costa y se doblaba después hacia el sur. Este segundo tramo superaba los 80 metros. El tercer muelle cerraba el puerto, dejando una estrecha bocana. Había mucha agitación. Numerosos barcos entraban y salían. Era un centro de importación y exportación, especialmente de ganado. Muy cerca, a 200 metros, se hallaba el barrio pesquero de Hipos. Sumé 30 casuchas, mal encaladas, con otras tantas y alegres chimeneas de ladrillo rojo. Humeaban. Hacia el interior, a 2 kilómetros y sobre un cerro de 350 metros de altitud, descansaba la ciudad propiamente dicha, Hipos o Susita, fundada en el siglo III a.C. Era un enclave helenístico, vinculado al pacto de las ciudades-estado de la Decápolis. La población, alrededor de 30.000 habitantes, era mayoritariamente pagana, y el maestro decidió acampar cerca del poblado pesquero. Mientras Felipe organizaba las tiendas, el rabí optó por dar un paseo por el muelle más cercano, el que formaba la bocana. El rompeolas principal aparecía cerrado al tránsito. Una patrulla de mercenarios romanos impedía el paso. Comprendí. Al fondo, al socaire del citado gran rompeolas, se alineaba media docena de barcos de guerra, trirremis y 2 quinquerremis. Eran buques estrechos y esbeltos, capaces para una tripulación de 200 hombres, de estos, 170 eran remeros. En los trirremis trabajaban 3 remeros por banco, cada uno con su remo. Los costados de las embarcaciones aparecían protegidos por importantes láminas de metal. Supuse que los barcos habían sido transportados hasta el Yam pieza a pieza. Se dedicaban, básicamente, a la vigilancia en el lago, y en mitad del muelle, entre pescadores, descargadores, ánforas, amasijos de cuerdas y rebaños de corderos que esperaban ser cargados, el maestro se detuvo ante un grupo de pintores ambulantes. Dibujaban a los visitantes por unas monedas. Uno de ellos era especialmente bueno. Jesús, amante de la pintura, se detuvo frente a la obra del que destacaba. Y la examinó con curiosidad y deleite. Como se recordará, el rabí, durante su primera juventud, había practicado el dibujo, algo severamente prohibido por la religión judía. En el año 3 de nuestra era, ante el desconcierto de todos y la indignación de unos pocos, el joven Galileo fue a pintar el rostro de su maestro en las losas de la sinagoga. Aquello provocó un terremoto en la pequeña aldea de Nazaret. Las fuerzas vivas se reunieron y amonestaron a la familia de Jesús. El maestro obedeció a sus padres y no volvió a dibujar. Era comprensible que se detuviera frente a los cuadros y que preguntara al artista por la técnica y por sus inquietudes. El pintor respondió en koiné, griego internacional. Era un hombre de unos 30 o 40 años, calvo y con un enorme bigote blanco. Dijo llamarse Asurbanipal, como el padre de los dioses fenicios. Era de origen hitita, más exactamente de la región de Nínive, actual Irak. Y el pintor preguntó al rabí si deseaba que lo dibujara. Jesús sonrió, complacido, puso la mano izquierda sobre el hombro de Asur y respondió negativamente. Yo sabía por qué. Durante nuestra estancia en el monte Hermón, el Hijo del Hombre explicó que no deseaba dejar descendencia y que su figura no podría ser dibujada por manos humanas. Al pronunciar esta frase, escribe Jasón en sus diarios, Jesús de Nazaret interrumpió la limpieza de la nave. Me traspasó con aquellos ojos rasgados, incisivos, y limpios como la atmósfera del Hermón y, haciéndome un guiño de complicidad, prosiguió el corazón aceleró. Entendí perfectamente.
Eso creí, al menos su imagen sí quedaría en este mundo, pero confeccionada por otras manos, y algo más fue el recuerdo de estas enigmáticas palabras lo que movilizó mi intuición. Y el maestro se alejó, prosiguiendo el paseo por el muelle de los pintores. Así lo bauticé desde esos momentos. Quiero creer, por lo que sucedió más tarde, que Asur quedó impresionado por la majestuosa lámina del Galileo. Y ahí terminó el asunto. 2 días después, el miércoles, 13 de octubre, el maestro hizo hime en el barrio pesquero de Hipos. Yo le acompañé. Visitamos varias casas y, al final, siendo la hora 9:03 de la tarde, golpeó una de las puertas. Sorpresa. Abrió Asur, el pintor del bigote blanco. Era su domicilio. Allí vivía con su esposa y 5 hijos. Nos permitió pasar y el maestro conversó con él durante más de 2 horas. Hablaron de pintura, del mítico rey Asurbanipal, de la gigantesca biblioteca creada por dicho personaje en el siglo VII a.C. y del poema de Gilgamesh. La verdad es que no entendí gran cosa. El pintor era un hombre culto, pero la vida lo había castigado, según él, por sus muchos pecados. Jesús le hizo ver que no tenía razón. La vida, aseguró el rabí, es una aventura que elegimos. Personalmente la esposa sirvió una deliciosa pirámide de pastel y fresas. El Galileo y yo repetimos. Esa noche, al regresar al campamento, la intuición volvió a tocar en mi hombro. Podía intentarlo. Aquello no iba contra las normas de caballo de Troya par 10. ¿Y qué me importaban las normas? Y seguí el consejo de la bella, como llamaba Jasón a la intuición. A la mañana siguiente, menos 14 de octubre, jueves, acudí al puerto y busqué al pintor. Asur se alegró al verme. Había quedado sumamente complacido con la visita de Jesús. Lo llamó hombre grande y único, capaz de sacar esperanza de las piedras. No dije que sí ni que no. Y fui directo al asunto que me había llevado hasta él. ¿Podrías dibujar al maestro? Asur sonrió, malicioso. Y dijo que sí. Pero tendrías que hacerlo de memoria, añadí. Él no acepta posar. Mantuvo la sonrisa y replicó sin pensarlo. Claro puedo. Y acompañó la última palabra con el gesto internacional del dinero. ¿Cuánto pides? 2 denarios. Acepté y pregunté de nuevo. ¿Cuándo puedo pasar a buscarlo? Estoy de paso. Ahora mismo, si quieres. Y, ante mi sorpresa, buscó entre un mazo de papiros. Rescató uno de ellos y me lo mostró. Era el maestro. El papiro, aseguró Asur, era de Biblos, la ciudad fenicia, y, en consecuencia, de la mejor calidad. Lo había pintado, al carbón, la noche anterior, tras la visita de Jesús a su casa. Me pareció sencillamente espléndido y delicado. El trabajo, en suma, de un gran profesional. Pagué 4 denarios, el doble de lo estipulado. E hice feliz al pintor y él me hizo feliz a mí. Cuando me alejaba me volví y pregunté, ¿por qué lo dibujaste? Sin dejar de sonreír, Asur declaró, nunca vi unos ojos tan luminosos y un corazón tan noble. Guardé el papiro en mi saco de viaje y lo conservé como un gran tesoro. Que yo sepa, es el único retrato, extraordinariamente fiel, del maestro vivo. Las pinturas que existen en el mundo son suposiciones e imaginación de los artistas. Y me juré a mí mismo que regresaría con el magnífico dibujo. Por supuesto, nadie supo de su existencia, ni siquiera que Silly, mucho menos, el general Curtis. El maestro jamás hizo comentario alguno. ¿Lo supo? Es muy posible, y las aventuras continuaron. Siguiente destino: la ciudad de Tariquea, al sur del Yam, en la segunda desembocadura del río Jordán.